Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio suyo de la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy nuevamente muy complacido de estar con ustedes en esta cita virtual para compartir nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones alrededor de los hechos noticiosos que hayan generado opinión pública en lo local, en lo nacional y a veces en lo internacional. El día de hoy vamos a seguir con este nuevo formato de la conversa en esta nueva temporada, de tener unas especies de secciones. Así hemos titulado también nuestro espacio de hoy: racismo, manipulación, politiquería y la paz total. Esos van a ser los segmentos del día de hoy. Antes de arrancar con la conversa de fin de semana de hoy, agradecerles a ustedes por seguir creciendo nuestra comunidad, seguirlos invitando a que se sigan conectando, suscribiendo, siguiéndonos y dándole me gusta a nuestras páginas sociales, a nuestras redes sociales que ustedes ya están viendo en esta pantalla. Invitarlos a que se continúen vinculando a nuestra campaña Una Vaca por la Conversa e invitar a los emprendedores y a los empresarios, como la gente de Mincal Natural que ustedes ya vieron al principio y como la gente de Cerveza Cannabis Dorada, a que pauten en este espacio que está creciendo todos los días y que tiene una comunidad muy exclusiva, muy selecta de gente que sabe lo que quiere y que puede invertir en sus productos o en sus servicios. También invitarlos a que sigan visitando nuestro blog, blogspot.com, la conversa de fin de semana.blogspot.com, que también está creciendo su número de visitantes, donde ustedes pueden ver muchos de los contenidos que producimos en las otras redes ahí de manera más reposada. Sin más preámbulo, invitarlos a que por favor sigan dándole compartir en este momento en sus redes sociales para que sus amigos familiares se conecten a la conversa de fin de semana el día de hoy. No se desconecten ustedes y nos esperen para arrancar ya con esta conversa de fin de semana. El cabezote de arranque e iniciamos la conversa de fin de semana del día de hoy. Por favor, no se desconecten. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, qué rico que no se hayan desconectado y que hayan invitado más gente a esta conversa de fin de semana del día de hoy. El primer segmento lo hemos denominado, lo hemos titulado racismo. Antes de arrancar con el breve análisis de este bochornoso, indignante hecho de racismo, de clasismo, de intolerancia que han protagonizado algunos miembros de la oposición en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, permítanme presentarles un videoclip para que ustedes vean el contexto de este análisis. Entonces, no se desconecten, vamos a arrancar con esta sección del racismo.
Amiga, cálmate, ese veneno te hace daño. Eso fue lo que le dijo la vicepresidenta Francia Márquez a la senadora María Fernanda Cabal, que le hizo duras críticas porque Francia ahora está viviendo en la zona de Dapa, en el Valle. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. La respuesta viene por estos trinos de la senadora uribista, que le viene cuestionando incluso con estos videos que la vicepresidenta vive ahí. Y la vicepresidenta ha contestado que no ha comprado ninguna casa y que vive ahí en arriendo, y que ese es el sitio que encontró para trasladar a su familia por cuenta de las amenazas de las que ha sido víctima. Un carro tumbó la malla, se chocó con las barandas de la unidad. Esto, por supuesto, me generó preocupaciones y a la gente de la unidad también. Por eso decidí buscar otro lugar a donde vivir. Ahora, sobre el helicóptero. La vicepresidenta dice que el mismo presidente Gustavo Petro fue el que le pidió que no se movilizara más por carretera, por las vías del país, sino que usara el helicóptero, por los problemas de seguridad. El tema, y que no se puede negar, es que ese es un transporte muy costoso. Lo que se gastan transportando en helicóptero a la vicepresidenta por seguridad podrían ahorrárselo, cambiando de esquemas, teniendo otros modelos de seguridad y entregándoselo, por ejemplo, a las personas más pobres, más necesitadas de este país. El problema es que hay un desfase entre el discurso y la realidad. ¿Dónde queda la austeridad? La vida de la vicepresidenta tiene que garantizarse a como dé lugar, pero la coherencia también es importante. Como Pepe Mujica, que vivió su mandato en las condiciones más sencillas del mundo, en casa, carro, ropa, hasta donaba parte de su sueldo, miles de dólares. Coherente entre lo que decía y lo que hacía. ¿Será muy difícil de entender para los políticos de nuestro país? Parece que sí. Bueno, coherencia, señalaba y reclamaba la periodista que hacía el cubrimiento de la no encuentro palabras para decir, no la pelea, no el conflicto, sino el bochornoso, hecho de racismo, de clasismo, de intemperancia, del que fue víctima la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. No es nuevo, tristemente, en nuestro país, y no es nuevo que Francia Márquez haya sido víctima nuevamente de esa parte de la cultura colombiana, no de todo el pueblo, de un sector muy reducido de la sociedad colombiana que aún pretende que la sociedad nuestra se siga manejando con los mismos patrones y las mismas convenciones sociales de siglos atrás. Gente que se cree salida de las nalgas del Padre Eterno o con genes traídos de Europa, que según ellos les dan un derecho divino de disponer de todo aquí en Colombia y de negarle todo a los demás. ¿A qué voy con estas expresiones? Hay sectores de la sociedad que todavía creen que los amigos y amigas afrodescendientes, que nuestros hermanos y hermanas indígenas, que los campesinos de toda Colombia, y que muchos sectores de la sociedad colombiana no tienen el derecho a disfrutar de las riquezas que producen, de las riquezas de este país, y que no tienen derecho a aspirar ni a disfrutar las comodidades que un reducido número de miembros de la sociedad sí tienen, por obra y gracia de su cuna, por obra y gracia de su trabajo o por obra y gracia del trabajo de los demás. Esos patrones de comportamiento y de relacionamiento le han hecho mucho daño a nuestra sociedad. Pretender que porque uno es negro, es indio, es campesino, es pobre, no puede tener la posibilidad del disfrute de un vehículo, de una casa, de unos viajes, o en este caso ni siquiera la seguridad del Estado. Decía que no es nuevo el ataque en contra de Francia Márquez. Ya ustedes lo han visto, lo vieron en las redes sociales, en los medios tradicionales de comunicación, de la manera grotesca con que algunos seguidores de este tipo de liderazgos la han emprendido en contra de la vicepresidencia.
donde se nota el racismo, donde se nota la misoginia, donde se nota la intemperancia, pero sobre todo un clasismo traído, vuelvo a digo, de siglos atrás. La periodista, para tratar de dorar la píldora, para tratar de justificar lo injustificable, dice que lo que se reclama es el excesivo gasto que ocasiona la protección de la vida de la vicepresidenta de Colombia. Y aquí, para que no se me malinterprete, la protección de la vida de todos nosotros merece todos los gastos habidos y por haber. No se puede cuantificar cuánto vale la vida suya, la vida mía, la de la periodista, la de su jefe o jefa, o la de la vicepresidenta o de la del presidente de Colombia. La vida no tiene un precio estimado. Todos los gastos son mínimos para preservarlas. Así que valorar, tratar de tasar si se gasta mucho o poquito en la protección de la vida me parece una apreciación del todo mezquina, que hace caso a eso que venimos mencionando de una sociedad, de unos miembros de la sociedad que creen que hay gente que se lo merece todo y hay otra gente que por su color, su género o por su extracto social no merecen nada. Esa coherencia, con esto vamos terminando esta parte, que reclama finalmente la periodista o comunicadora de Semana TV, no es la misma que ellos nos desplegan todos los días, ni la de sus jefes, ni la de los políticos que los mandan a ellos. Bueno, en teoría. Esos reclamos fingidos, impostados por el excesivo, entre comillas, gasto de seguridad para la vicepresidenta, no se mide con el mismo rasero con el que se gasta la plata en la seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El esquema gruesísimo de seguridad que lo acompaña a él y que hay que desplegar a donde él se desplace. Están los cálculos, pero reitero, inclusive para el señor Álvaro Uribe Vélez, los gastos en seguridad no se pueden cuantificar, es una vida. Coherencia reclamaba la comunicadora. ¿Tuvieron ellos acaso coherencia en preocuparse cuánto valían los viajes de los niños del expresidente Iván Duque a Panaca? ¿Los viajes de Tom y Jerry? ¿Han sido coherentes en esas cuentas para preguntarse o haberse preguntado cuánto le valían a usted y a nosotros los viajes del hermano del expresidente Iván Duque sin tener ni siquiera un cargo público, utilizando los dineros suyos y los míos para viajar alrededor del mundo sin ningún tipo de objetivo claro? Coherencia. Coherencia, piden. Pero lo que hay de fondo, y ya con esto termino, es que tratan de ocultar, tratan de adornar una cosa que no tiene ningún tipo de arreglo. El racismo, la misoginia, el clasismo en este país y la intolerancia no pueden seguir siendo palabras dichas y sin ningún tipo de consecuencia. Es una lástima, y ese es un apunte final mío, es una lástima, vicepresidenta, que usted haya retirado la demanda en contra de esos vulgares, indignos colombianos que la han seguido maltratando. Seguimos con la conversa de fin de semana en el otro segmento, que es el que se refiere a la manipulación. Vean, ustedes podríamos casi que concatenar. Antes de arrancar con el video de la manipulación, quisiéramos dejarlo con el mensaje de Cannabis Dorada, una cerveza a base de extracto de cannabis, de marihuana, producido acá en el norte del Cauca. Entonces, vamos con el mensaje de Cannabis Dorada y el intro de la siguiente sección. Por favor, no se desconecte.
qué no democratizar entonces la generación de la energía? ¿No es eso acaso la democracia? Desde Caldono, Cauca, el presidente Petro planteó la posibilidad de democratizar la generación de la energía en Colombia. Que el gobierno puede contratar la constitución de esas comunidades energéticas y fundamentalmente permitir que existan. El pasado 16 de febrero se publicó el decreto que oficializa la decisión del presidente Gustavo Petro de reasumir por 3 meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Por qué no democratizar entonces la generación de la energía? ¿No es eso acaso la democracia? ¿Qué opina de las declaraciones de Petro? ¿Usted qué opina de las propuestas del presidente? Terminaba más o menos diciendo la presentación del video del canal de YouTube de RCN Radio. Pues digamos que esta presentación, este manejo, digamos que está dentro de los cánones normales de la presentación de una nota periodística. Obviamente, si uno se pone a leer muy entre líneas, usted y yo podemos adivinar, atisbar allá en el fondo, entre líneas, muy entre líneas, cierto toque tendencioso de la nota, cuando después de anunciar lo que dijo el presidente acá en Caldono en estos días, respecto a democratizar la producción de energía eléctrica, quedaba como que hace parte de esas cosas autocráticas, entre comillas, que hace el presidente Petro, cuando ya se había abrogado, entre comillas, decía la nota, las facultades que antes tenía la CRA y la CREG para regular los servicios públicos. Pero bueno, reitero, esa nota no nos demuestra tanto la manipulación que queremos nosotros señalar, pero nos sirve como para contextualizar alrededor de qué fue que se hizo nuevamente una estrategia de manipulación informativa en manos de la mal llamada gran prensa colombiana. Ese mal llamada es apunte mío. Quienes somos ya un poquitico más mayores de edad, tenemos por costumbre heredada la de levantarnos muy temprano a escuchar radio y en términos generales a mirar noticias y a estar mirando ahora redes para mirar los noticieros y los periódicos. Después de que se hizo pública la declaración del presidente Gustavo Petro sobre la propuesta esta de democratizar la generación de energía, coincidencialmente, y digo coincidencialmente aquí entre comillas, los directores de los medios de comunicación, especialmente los radiales, pareciera que se hubieran puesto de acuerdo para poner de tema de día el anuncio del presidente, digamos. Eso pues tampoco sería como hilar mucho, dirán más de ustedes. Pero entonces en lo que sí coincidieron, y ahí es donde está el punto de la manipulación, donde yo digo que es orquestado, es en el estilo de poner, la estrategia para poner en el orden del día, en el tema del día, el anuncio del presidente Petro de democratizar la producción de energía. ¿A qué me refiero específicamente? En todos los medios, o por lo menos en los que yo alcancé a escuchar, y se los voy a mencionar, Caracol Radio, Blue Radio y W Radio, los tres, y la FM de RCN, los cuatro, coincidieron en impostarse ellos mismos como ignorantes de ciertos aspectos para preguntarse qué estaría tratando de decir el presidente Gustavo Petro con eso de democratizar. Y entonces ellos todos se autodeclararon ignorantes, no sabían, ni el señor Gustavo Gómez, ni Julio Sánchez Cristo, ni Luis Carlos Vélez, qué significaba eso, ni el señor Néstor Morales, qué significaba eso de democracia. ¿Qué quería decir eso de democratizar? Preguntaban ellos. Estamos perdidos.
y inmediatamente pues sus colaboradores pues tenían que hacer lo que hacía el jefe, es decir, declararse con una ignorancia supina, una increíble ignorancia de unos temas que comunicadores profesionales como lo son ellos, porque a ellos les pagan por ser comunicadores, por ser periodistas, por ejercer esa profesión, tienen la obligación de saber. De hecho, es uno de los pilares fundamentales de la ética profesional del periodista y el comunicador social. Investigar los temas sobre los cuales van a hablar, sobre los cuales van a informar, contextualizarse, hacer la tarea. Pero no, ellos dijeron, ¿eso qué será? ¿Qué cosa tan rara está hablando el presidente Gustavo Petro de democratizar? Pero si uno empieza a tejer más finito, uno se da cuenta que pareciera ser que ellos siguieran una especie de libreto comunitario entre todos los medios, que resulta increíble que todos se pusieran de acuerdo en la misma estrategia de declararse ignorantes para tratar de motivar la opinión pública a través de preguntarse, democratizar es el hashtag, la nueva estrategia pues, de generar opinión a través de las preguntas. Y sin decirle, y sin todavía decirnos a nosotros, a usted y a nosotros, que detrás de esa supuesta ignorancia hay una orden subyacente de los jefes de ellos, de los dueños de los medios, de atacar esa propuesta, o por lo menos de legitimar la propuesta antes de que se materialice. ¿En qué sentido? Eso de democratizar la generación de energía le puede causar roncha, le causa piquiña a quienes en este momento tienen el monopolio de la generación y de la distribución de energía. ¿Y quiénes son esos señores o señoras que tienen el monopolio? Vean ustedes, si uno se pone a hacer lo que no hacen estos señores periodistas, a investigar un poquitico, a esculcar, a leer, para darse cuenta que, por ejemplo, uno de los dueños de los medios, uno de los poderosos de los medios de Colombia, también dueño de los bancos de este país, poderoso financiero de este país, tiene muchos intereses en el sector energético, en el sector de la generación, de la distribución y de la venta de energía eléctrica. No se necesita ser muy genio, pero sí había que investigar para sumar 1 más 1. ¿Cuál era la intención de manipular y de ponernos a botar corriente a ustedes y a nosotros de que, ay, ¿qué habrá querido decir el presidente Petro con eso de democratizar? ¿De qué será esa vaina de democracia? ¿Pero por qué habla de democracia con energía? ¿Eso qué tiene que ver? Pues señores, tiene que ver que al democratizar la producción, la generación de energía, pues pone en riesgo los intereses de los dueños, de quienes en este momento tienen el poder en la generación, distribución y venta de energía. Los mismos dueños de los medios de comunicación para los cuales trabajan estos señores despistados, ignorantes o muy mediocres comunicadores sociales. Esa es una pequeña muestra de cómo, a través de la infantilización de la sociedad, es decir, tratando de rebajar el nivel de la información que se maneja, tratando de manipular la información, nos quieren hacer voltear para el otro lado con tal de defender los intereses particulares de un cierto sector de la sociedad, en este caso, los dueños de las empresas para las cuales trabajan estos comunicadores. Queda para el debate, ni más faltaba, pero queríamos compartir esta manipulación o este otro nuevo intento de manipulación. Por favor, no se desconecten, ya seguimos con el otro segmento que tiene que ver con la politiquería, que yo creo que a más de uno sí nos interesa sobremanera de qué trata. Los dejo con el video y seguimos con el análisis.
pues varias voces coinciden con Gustavo Bolívar a propósito de estas críticas que ha lanzado sobre esas alianzas y esas cartas que empieza a destapar el presidente del Congreso, Roy Barreras, para las elecciones de autoridades locales de octubre. Y por eso hemos llamado a la senadora Esmeralda Hernández. Ella también pertenece al Pacto Histórico y ha cuestionado, entre otros nombres, a Dumek Turbay, Dilian Francisca Toro y Werner Zambrano, que recibirían aval de la Fuerza de la Paz y por ende pues tendrían relación directa con esta coalición del presidente Gustavo Petro. Senadora Esmeralda Hernández, buenos días, gracias por estar en la W esta mañana. Y pues, ¿cuál es esa inconformidad que tiene usted? Porque lo que hay que decir es que varios de esos políticos que ustedes cuestionan pues fueron importantes para el triunfo del presidente Gustavo Petro y lo han estado apoyando incluso en partidos que hoy hacen parte de la misma coalición de gobierno. Marcela, muy buenos días, un saludo cordial para todo el equipo también. Y pues bueno, creo que son cosas distintas. Una cosa era ponernos de acuerdo entre amplios sectores para temas fundamentales y otra cosa es aceptarlos y legitimar esos liderazgos que siempre han representado a la politiquería, a la política tradicional, a lo que la gente rechaza y a lo que la gente no quiere en los territorios, y recibirlos como fieles representantes del cambio, como representantes del pacto histórico, cuando sabemos que en las regiones, cuando sabemos que en los territorios hay jóvenes, hay mujeres, hay liderazgos que realmente sí representan las banderas del cambio. Yo creo que es inaceptable, además, que se hable en nombre del pacto histórico, pensando en postular candidaturas de políticos tradicionales que han estado además vinculados en fuertes escándalos de corrupción, que todo el país los conoce, que sabe quiénes son, que saben cómo han saqueado las regiones, cómo han manipulado los territorios, cómo se pasan las entidades territoriales de mano en mano, y que ahora vengamos a postularlos y a proclamarlos como representantes del pacto histórico. Creo que eso merece todo el rechazo. No soy la única, ya hemos escuchado a Gustavo Bolívar y se han pronunciado asimismo varios representantes congresistas del pacto histórico rechazando contundentemente esto. Una cosa es lo que quiera hacer Roy, lo que quiera perpetuar en las regiones con su partido, que además creo, digamos, también gracias a la fuerza y a esta andanada tan fuerte que ha tenido el pacto histórico a nivel nacional. Y otra cosa es lo que las colectividades, lo que las bases y lo que las personas que hacemos parte del pacto histórico queremos y lo que vamos a exigir y por lo que vamos a luchar en este proceso, que además es histórico. No podemos permitir que después de esta victoria, después de este logro histórico de un gobierno alternativo, progresista, de cambio, vayamos a catapultar nuevamente a esos liderazgos que de verdad no representan lo que nosotros estamos trabajando. Bueno, escuchaban ustedes el audio de una senadora del Pacto Histórico que, palabra más, palabra menos, y aquí no nos vamos a demorar mucho en el análisis porque básicamente quienes hablan aquí en la conversa nos recogemos en las palabras de la senadora. ¿En qué sentido? Y quienes han seguido la conversa de fin de semana en los últimos tiempos, pues más o menos habrán percibido por qué. Aquí hemos dicho y lo hemos dicho públicamente y en varias ocasiones, que nosotros estuvimos de acuerdo y estamos de acuerdo con el programa de gobierno que presentó el Pacto Histórico. Apoyamos ese programa y apoyamos de manera decidida la posibilidad de que el Pacto Histórico llegara al gobierno nacional. En ese orden de ideas, ese apoyo al Pacto Histórico sigue vigente hoy en día, en el entendido de que quienes apoyamos esa propuesta estábamos muy convencidos, muy ilusionados, aún lo estamos, de que esa era una ruta muy probable, muy posible para empezar a cambiar el estilo de hacer política y el estilo de gobernar en este país, que durante 200 años pues nos tiene como nos tiene hoy, con más del 40% de los colombianos pasando serios problemas de desnutrición o de acceso a la alimentación. Un país empobrecido, un país desempleado, un país empeñado, un país violentado, un país inseguro, por culpa de las malas administraciones y de la forma de hacer política que hasta el 6 de agosto pasado reinaba en este país para elegir presidente. Convencidos como hemos estado de que es necesario un cambio absoluto en la forma de hacer política
en la forma de gobernar, que necesariamente también implica el cambio incluso de nombres y de figuras que empiecen a transitar esta ruta del cambio. En ese orden de ideas, muchos de ustedes y nosotros acá apoyamos en las pasadas elecciones nombres nuevos en el sentido de que corresponden o correspondían a personas jóvenes en edad, y nombres nuevos porque correspondían a personas que así no cronológicamente no fueran jóvenes, si eran nuevos en el ejercicio de la política y de la administración pública. Ese es el cambio al que le apostamos muchos de ustedes y quien les habla. En ese orden de ideas, en muchos territorios, en muchos departamentos, en muchos municipios, varios de esos caciques políticos de los partidos tradicionales se vieron apeados del camino en su intención de repetir curul en la Cámara o en el Senado de la República. Salieron quemados en términos coloquiales. Aquí en el Cauca, la lista del pacto histórico estuvo a punto de quedarse con 3 de las 4 curules para Cámara. Se avanzó fuertemente en dejar de lado esos viejos caciques de los partidos tradicionales. Entonces llama la atención que uno de los supuestos aliados, ni siquiera aliados, miembros activos del pacto histórico, detrás del lanzamiento de su partido personal, de la Fuerza de la Paz, empezara a ventilar la posibilidad de avalar en el pacto histórico, a través de su partido, nombres de esos viejos caciques de la política tradicional, a los que ustedes y nosotros ya le habíamos dicho que no en las pasadas elecciones, con nuestro voto. Detrás de la figura del Frente Amplio, que tuvo su razón de ser y aún tiene su razón de ser en el plano nacional, del gobierno nacional, en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para sacar adelante todas estas propuestas que muchos de nosotros apoyamos y queremos que se materialicen, el Frente Amplio le dio cabida, le dio voz, le dio burocracia a muchos miembros de esos partidos tradicionales, específicamente el Partido Liberal, el Partido Conservador y la U. Sin embargo, una cosa es el plano nacional y otra cosa es el plano regional y el plano local, en donde esos mismos artistas y esas mismas artistas nos han demostrado a ustedes y a nosotros la forma en que ellos hacen política y, lo que es peor, la forma en que administran lo público. Entonces, señor Roy Barreras, para finalizar este comentario, no se escude, no chantajee al pacto histórico. Detrás de esa rutilante habilidad suya para el manejo de la política, que nadie se la puede negar y que por eso usted hace parte del pacto histórico, no puede tratar de pagar los favores tratando de reencauchar esas viejas prácticas de hacer mala política. Muchos de nosotros realmente sí creemos en el cambio y no estamos de acuerdo con la tesis suya según la cual para cambiar hay que volver a lo mismo que se estaba haciendo antes y con los mismos y las mismas. Algo traído de los cabellos, algo que no tiene lógica, que no tiene coherencia, para acordarnos de lo principio. Va a seguir en debate, va a seguir en discusión y vamos a tener que seguir hablando de esto. Queríamos brevemente hacer esa mención a la politiquería. Y finalmente, para terminar esta conversa de fin de semana del día de hoy, queremos dejarlo con un análisis sobre la paz total. Todos estos elementos de los que hemos venido hablando ahora, pues tarde que temprano tienen que desembocar en eso de la paz total. El racismo, la manipulación de los medios, la politiquería, todo eso está interrelacionado de una u otra manera con la paz total. Pero el enfoque que le va a dar nuestro columnista invitado a la paz total tiene que ver con la percepción que él tiene, que recoge la percepción que tiene un buen sector de la sociedad colombiana respecto a los avances actuales de la paz total.
Vamos a quedarnos con el videocolumnista invitado hablando de la paz total. El pasado 4 de noviembre del 2022, el presidente Gustavo Petro presentó la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 de 1997, una ley que hace énfasis en la búsqueda de la convivencia y eficacia de la justicia. Ahora la denominada paz total tiene como objetivo solucionar el conflicto armado en Colombia por medio de una política de Estado garantizando la seguridad humana de ambas partes. Con eso se hace referencia a los grupos armados que se han presentado en Colombia y al gobierno y las personas que han sido afectadas por estos últimos. Estas últimas semanas volvió a ser tendencia la paz total por la liberación de Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, el cual fue condenado por el asesinato de una periodista. Este caso fue muy relevante porque El Gatico fue liberado con el fin de ser un facilitador para el gobierno. Sin embargo, este quedaría descartado por hacerse público su nombre, esto con el fin de que no peligre ni su vida ni peligre el proceso de la paz total. Esta última semana también fue tendencia la paz total en razón de la noticia del movimiento social y el ENN y el distanciamiento que se realiza de esta paz total en Arauca. En este caso, el movimiento social no confía en los diferentes grupos armados que están realizando sus acciones en Arauca, y el ELN no confía en los accionamientos que están realizando la paz total por parte del gobierno. Este tipo de noticias y hechos a lo que conlleva es una falta de credibilidad y descontento por parte de los colombianos y aliados del gobierno nacional. Y en este caso tampoco podemos dejar de mencionar a la oposición. Este último aprovecha este tipo de noticias para hacer alusión a los años pasados con las FARC, arreglos que se realizaron con el gobierno Duque o con el gobierno Santos. Empezaron a dejar disidencias también de las FARC que han sido muy peligrosas para la seguridad en Colombia. Aquí lo que se hace referencia son los incumplimientos que la paz no ha logrado hacer en lo que se especula aquí con el tema en Colombia. Ahora, a partir de los cambios de la ley 418, bancadas de la oposición y también algunos que apoyan a la sección del gobierno están empezando a pensar en algunos temas. Por ejemplo, en la proliferación de grupos armados en Colombia. En este caso no solamente se habla de las disidencias, sino de nuevos grupos que se están formando a partir de una paz que no se está reglamentando y que no se está viendo conforme pasa el tiempo aquí en Colombia. También se debe mencionar la masificación de cultivos de uso ilícito. La semana pasada Estados Unidos advirtió a Colombia que el 97% del producto está llegando a este país y que el presidente Gustavo Petro debe tomar cartas en el asunto. Algunos estatutos de ley internacional, ya sea la paz internacional, están preocupados por este tipo de noticias, ya sea por la masificación de los cultivos o por el interés que puede generar la proliferación de algunos grupos armados que puedan peligrar la paz no solamente de Colombia, sino de algunos otros países vecinos. La oposición también está pendiente de este tipo de noticias, dando hincapié en que no se puede negociar con grupos terroristas como las disidencias de las FARC. Han dejado malas experiencias tanto en el gobierno de Duque como en el gobierno de Santos, y ya creen que no se puede solucionar este tipo de problemas, sino que se debe hacer más bien una guerra en lugar de realizar una paz. Al final, después de toda esta experiencia de la paz total y de lo que puede venir en un futuro, surge la siguiente incógnita. ¿Está tomando las decisiones correctas Petro en cuanto a un balance final de la búsqueda de la paz? En este caso no se puede hacer mención de un blanco o un negro. No se puede dejar en extremismos el posicionamiento que se debe tomar sobre la búsqueda de la paz y sobre esta generación de la paz total. Hay una serie de matices en este caso que se deben reglamentar y que deben ser vistos por diferentes bancadas y por diferentes posicionamientos del gobierno. En este caso no se puede realizar una paz total en Colombia si no se tienen en cuenta los grupos armados y lo que ellos buscan, pero tampoco se puede dejar de ver ni a la oposición ni a lo que busca el gobierno en la creación de esta paz.
Por hoy no es nada más, no les queremos quitar mucho más tiempo al suyo, invitarlos nuevamente a que de aquí a 8 días, si no pasa nada extraordinario, nos volvamos a encontrar en su espacio de análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. No se olviden de vincularse a nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa en vaki.com, ni seguir conectándose a nuestras redes sociales, y la invitación final para que piense bien la posibilidad de ser un pautante, un socio más de La Conversa de Fin de Semana. Llámenos a nuestro número de WhatsApp 311-322-7651, repito, 311-322-7651, o escríbanos a nuestro correo electrónico laconversafindessemana@gmail.com para que nos pongamos en contacto.